Hola, en este video voy a hacer un breve resumen de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. El tema de esta semana es pescadores de hombres. Vamos por la semana número 11, estamos casi culminando este estudio del discipulado. Así que bienvenido, esto es Fe en Acción. Como mencionamos ya, el tema de esta semana es pescadores de hombres. Y son palabras de Jesús. Jesús dijo en un momento, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y la lección nos hace referencia primero a la iglesia. La iglesia es el lugar donde uno aprende a pescar hombres. Es decir, la iglesia es la escuela por excelencia para que uno aprenda a ser un discípulo. A veces la iglesia no es el lugar más bonito del mundo. La lección lo compara con el arca de Noé. Hay que estar 40 días y 40 noches ahí adentro. Había animales, había ruidos, había olores, había un arduo trabajo de alimentarlos y cuidarlos a todos. Sin embargo, en medio de esa tormenta que trajo muerte, ese barco, cuidado por Dios, era el mejor lugar del mundo. Cuando pensamos en la iglesia, se nos ocurre pensar en un grupo de personas que trabaja, que colabora, que ayuda. Pero la realidad es que a veces no es así. En muchos casos vas a encontrarte en una iglesia con dos grupos grandes. Un grupo que está sentado, estático, juzgando. Y otro grupo que está ocupado, colaborando, trabajando, en fin, pescando. Es que de eso se trata el discipulado, de que cuando vos y yo nos acercamos a Jesús y agarramos su mano, nos transformamos en misioneros, en discípulos. Y si soy un discípulo, entonces soy un pescador. Hay una frase de una autora cristiana que se llama Ellen G. White que dice: todo aquel que nace en el reino de Dios, nace en este mundo, en esta tierra, como un misionero. Así como tenés un lugar en los cielos por fe, hay un lugar ciertamente acá en la tierra para trabajar para Jesús. Esto se pone muy bueno porque cuando Jesús nos manda a pescar, Él no espera que nosotros vayamos solos. En Mateo capítulo 1, versículo 17, el Señor dice: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Lo que quiere hacer Jesús con tu vida y con mi vida es que pases de ser un joven espectador a ser un joven que es pescador. Jesús sabe que nosotros por ahí tenemos miedo, tenemos dudas, no sabemos cómo hacerlo, nos da vergüenza, nos dan nervios, pero Él espera que igualmente digamos que sí. Él ya sabe de antemano, porque es nuestro Dios, que por ahí nosotros, en este miedo, en estas dudas, sigamos un camino donde nos vaya mal, por ahí nos desanimamos, incluso por ahí fracasamos, incluso haya gente que nos quiera detener criticando nuestro trabajo. Pero tranquilo, porque eso es parte del proceso de convertirse en un discípulo. La segunda parte de la lección, después de hablarnos de algo tan lindo como es ser discípulo, entregarnos a Jesús, dejarnos usar por Él, entrar en un ciclo productivo de discipulado, nos lleva ahora a Juan capítulo 18, versículo 16. Y ahí nos vamos a encontrar con una historia un poco triste. Hay un discípulo de Jesús que lo niega 3 veces. Lo interesante es que acá aparece un concepto que tiene que ver con las brasas. Sí, me estoy refiriendo al fuego, a las brasas. ¿Te acordás cómo era la historia? Sí, Pedro se acerca al fuego porque tiene frío, la gente se acerca también, el fuego les concede calor, pero en el corazón de Pedro hay dudas. Pedro está paralizado de miedo. Pedro tiene dudas, Pedro tiene miedo, a Jesús lo están juzgando y entonces allí Pedro niega a Jesús 3 veces. Junto a las brasas, Pedro niega a Jesús. Esto que te conté recién sucedió en Juan capítulo 18. Pero más adelante, en Juan capítulo 21, el último capítulo del libro de Juan, volvemos a las brasas. Pero ahora, el que enciende el fuego es Jesús. Pero Jesús nunca viene con las manos vacías. Esa mañana, después de toda una noche donde los discípulos no pescaron nada y estaban desanimados y seguramente con hambre, Jesús los esperaba con el desayuno. Allí había peces y panes. Dice la Biblia que Jesús les dijo en el versículo 11: vengan, coman. Y nadie se atrevía a preguntarle nada. En el versículo 13 dice: Jesús vino, tomó el pan y les dio. Y también les dio pescado. Ellos no habían pescado nada. Jesús se les aparece caminando y les hace otro milagro. Les dice que echen la red a la derecha y vuelven a pescar un montón. Y cuando llegan allí a la costa esa mañana, Jesús ya les tenía preparado el desayuno. Ahora entiendo por qué está registrada esta historia en la lección de escuela sabática.
Estábamos hablando del discipulado, de darlo todo por Cristo, de entregarnos, de entrar a un ciclo productivo trayendo personas con Jesús. Y de repente ahora la lección nos muestra a un Pedro que fracasó, a un Pedro que negó a Jesús, a un Pedro que junto a las brasas se enfrió, se paralizó, tuvo miedo y negó al Maestro. Ahora Jesús junto a las brasas le hace una invitación a Pedro. Le ofrece de comer. ¡Qué casualidad! Peces y pan. Peces porque el único que puede traer peces es Jesús. El único que puede traer peces, el único que puede pescar de verdad es el Maestro. Lo único que Él hace es invitarte a vos y a mí a participar de la pesca, pero el que pesca es Él. Él te hace un pescador. Sin Jesús no podemos pescar absolutamente nada. Y en segundo lugar, pan. ¿A qué te hace acordar el pan? Lo que nos está queriendo decir esta historia es que Jesús es capaz de satisfacer todas tus necesidades. Cuando vayas y te emprendas y te embarques en la misión, vas a necesitar cosas, vas a decir, ay, necesito aquello, necesito esto, me falta. El Señor va a proveer, porque aquel que se involucra en la misión y viene a pescar con Jesús, nada le falta. ¿Vale la pena embarcarse en la misión y entrar en el ciclo del trabajo misionero? Sí. Elena de White, una autora cristiana, en un libro llamado El Evangelismo, página 358, dice: aquellos que se relacionen con Jesús y se involucren en la misión son los que más van a desarrollarse y crecer espiritualmente. ¿Qué te parece? En el momento que estaban ahí desayunando con Jesús, estaban todos callados. La situación estaba tensa, el ambiente estaba medio denso. Pedro había negado públicamente, todos sabían que Pedro había negado a Jesús. Así que Jesús decide romper el silencio con cariño y le dice: Pedro, ¿me amás? Ah, qué pregunta, ¿verdad? Si Pedro se fue a pescar porque ni para discípulo servía. Volvió a la pesca, volvió a lo de antes, volvió a lo que era. Él mismo pensaba que él ya no servía para el trabajo. Y Jesús con amor le dice: Pedro, ¿me amás? Pedro, ¿me amás? Y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amás? 3 veces públicamente Pedro lo negó. 3 veces públicamente el Señor le pregunta y Pedro 3 veces responde: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Dios puede transformar ese Pedro que fracasó, ese Pedro que no tuvo éxito, en un Pedro que poco después no tenía miedo y con denuedo, con pasión, con fuerza, hablaba del nombre de Jesús. Si lo vemos más adelante en el libro que sigue, que es Hechos de los Apóstoles, vamos a ver a un Pedro que pesca junto a Jesús de una manera milagrosa. Si vos decidís compartir a Jesús, las cosas que pueden pasar son maravillosas. Entregá tu vida a Jesús y deja que Él use tu mente, tu corazón, tus palabras, tus escritos, tus frases, tus fotos, para que Él pueda llegar a los corazones de muchos jóvenes. Aprendimos también que ser un discípulo, que caminar con Jesús significa ser un misionero, significa ser un pescador, que no vamos a estar sentados criticando, sino ocupados, trabajando, colaborando, pescando. Si escuchando esta lección, si viendo este video, sentiste en tu corazón las ganas de decir: Señor, yo quiero que me uses, yo quiero trabajar para vos, yo quiero así como estoy, yo te negué muchas veces, yo te fallé muchas veces, pero siento en mi corazón que me invitás a servirte. Entonces déjame decirte que el Espíritu Santo te está tocando tu corazón y te está hablando. Gracias. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Gracias por acompañarme en este repaso de la lección. Sé que hay mucho más para decir, solo que no nos alcanza el tiempo. Si vos no tenés la lección, acá te dejo un link en la descripción para que vos puedas descargarlo. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Chao. Hoy Dios te está invitando a ser un misionero y que trabajes para Él. Si sentís en tu corazón las ganas, el deseo: Señor, quiero servirte, quiero ayudar, quiero sumarme a la fila de tantos misioneros que están colaborando con vos en la pesca milagrosa, en esa pesca de personas, de traer personas a que te conozcan. Entonces, no lo dudes más. Déjate usar por Él. Dios quiere utilizarte y a través tuyo alcanzar muchos corazones.